Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy desde nuestra redacción, donde estamos realizando los informativos en estos últimos días debido a las medidas tomadas en Europa. Como lo pueden adivinar, el coronavirus sigue centrando la mayoría de la actualidad. Vamos ya con los titulares. Comenzamos. España supera los 17.000 contagios por coronavirus y anuncia medidas sanitarias y sociales para no abandonar a trabajadores, ancianos y sin techo. Italia prorroga la cuarentena hasta por lo menos el 3 de abril debido al ascenso del número de fallecidos. El país intenta frenar el coronavirus mientras su sistema sanitario se desborda. El Banco Central Europeo lanza su programa de compra de emergencia por pandemia. Las bolsas europeas abren en alza tras el anuncio. El jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit también está afectado por el coronavirus. Michel Barnier ha informado de que su estado es bueno. Sobre el Cristo Redentor se proyectan los 162 países que están afectados por el coronavirus. El mundo registra más de 220.000 infectados y los fallecidos rondan los 10.000. Solo Europa cuenta con más de 96.000 casos confirmados. De primer lugar está Italia con más de 33.000 casos y las víctimas mortales ascienden a 3.400. El gobierno italiano ha extendido el periodo de cuarentena hasta después de abril, debido a que las principales regiones continúan confirmándose centenares de infectados. España cuenta con 17.000 casos y más de 700 fallecidos hasta este jueves. Los casos en Francia son más de 9.000 y en Alemania alrededor de 8.100. A partir de este viernes, las escuelas del Reino Unido estarán cerradas, uniéndose a la lista de países donde la educación ha sido frenada por la pandemia. Mientras la crisis del coronavirus remite en China, Europa presenta un escenario completamente distinto. Italia ha prorrogado la cuarentena por lo menos hasta el 3 de abril. En un principio, el confinamiento debía acabar el 15 de marzo. El primer ministro italiano ha insistido en que hay que usar el sentido común en un momento en el que Italia lucha por impedir que el número de contagiados siga en aumento. La situación ha dejado los hospitales desbordados. Nuestro personal médico está trabajando las 24 horas del día, incontables horas para luchar contra esta increíble situación. Tengo dos mensajes. El primero es para la población general. Por favor, quédense en casa. Please stay at home. El segundo mensaje es para quien quiera ayudarnos. Necesitamos desesperadamente enfermeras y médicos, así como ventiladores y dispositivos de protección. La organización no gubernamental de CESV nos está ayudando a través de la recaudación de fondos basada en GoFundMe. Así que, por favor, si pueden, ayúdennos. Si eres personal sanitario, eres más que bienvenido a unirte a nosotros en la lucha contra el coronavirus. Gracias por lo que puedas hacer. Una delegación de 9 médicos chinos que lograron contener el coronavirus en Wuhan han desembarcado en Italia para ayudar en la emergencia sanitaria que tiene en vilo Europa. China ya ha enviado otras 2 delegaciones previamente, una a Irak y otra a Irán. Ya hay casi 3.000 muertes por coronavirus en el país transalpino. Tan solo este miércoles se contabilizaban 475 fallecidos en un solo día. Los funerales están prohibidos y los familiares no pueden asistir ni a las ceremonias ni a los entierros. Los investigadores y el ejemplo de China arrojan algo de esperanza y muestran que el aislamiento puede efectivamente contener el virus. La lucha sigue en España contra el coronavirus, al mismo tiempo que los contagios avanzan con más de 17.000 casos de infección y más de 750 fallecidos. Aumentan igualmente los controles a la población para asegurar un máximo de confinamiento. Y aumentan también las medidas. El Gobierno sigue avanzando en su planteamiento con 2 ejes. Seguridad a nivel sanitario para que el sistema pueda combatir el COVID-19, pero también seguridad económica para que la gente de a pie se vea afectada lo menos posible. Que la gente trabajadora no se tenga que jugar la salud y la de los suyos y que tenga derecho a adaptar o a reducir su jornada laboral incluso al 100% si tiene que cuidar a un familiar. Que se eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTEs van a recibir una prestación del Estado
sin consumir su derecho al paro. El vicepresidente del Gobierno, que ha roto su cuarentena tras el contagio de su pareja para dar la rueda de prensa, ha comunicado que el Ejecutivo redoblará esfuerzos para atender a 2 núcleos de población frágil. Por un lado, los ancianos, mejorando las prestaciones de las residencias, pero también a los sin techo para que no queden abandonados. Constituir unidades que diariamente entreguen un kit de higiene, alimentación y bebida a las personas sin hogar, les expliquen medidas de prevención, les midan la temperatura y orienten en caso necesario. Habilitar espacios amplios, como ya se ha hecho, por ejemplo, en el IFEMA en Madrid, para alojar, garantizar la higiene y la alimentación y atender a personas sin hogar, con profesionales sociales y sanitarios y con posibilidad de zona de aislamiento para las personas afectadas. La enfermedad en España se encuentra aún en fase de crecimiento exponencial en cuanto al número de casos, algo que ha confirmado el ministro de Sanidad. Seguiremos viendo, lamentablemente, un incremento de casos y esto va a ser así mientras nos vamos acercando al pico, a la curva, al pico de la curva. Es verdad, y hay que decirlo con claridad, que van a venir días duros. Ante ese crecimiento de casos que se espera, lugares como este Gran Hotel de Colón en Madrid se están preparando para convertirse en centros sanitarios que puedan acoger a enfermos leves y liberar así espacio en los hospitales para casos más complejos. El coronavirus está poniendo a prueba los sistemas sanitarios de Europa. En las regiones más afectadas, el personal sanitario está exhausto, los hospitales desbordados y los suministros empiezan a escasear. Ante esta situación, la Unión Europea ha decidido crear su primer arsenal de equipos médicos. Esta reserva estratégica de la Unión Europea se utilizará para ayudar a los Estados miembros que sufren escasez en el equipamiento médico necesario para tratar a los pacientes infectados y para proteger al personal sanitario. El objetivo es ayudar a frenar la propagación del virus. Nuestro plan es avanzar y así recuperar el retraso una vez adoptada esta decisión. Muchos han criticado a Bruselas por no hacer lo suficiente. El embajador italiano ha llegado a afirmar que China está ayudando más que la Unión Europea. 300 médicos chinos especializados en cuidados intensivos han llegado a la península. También se critica la actitud de ciertos Estados miembros que estarían haciendo acopio de mascarillas y respiradores. Pero algo está cambiando. Un avión militar aterrizado en la República Checa, con la ayuda de la Unión Europea, cargado de material para efectuar pruebas. Los europeos insisten que se mantendrá la libre circulación de mercancías para los suministros médicos. El equipamiento médico que formará parte de la reserva incluirá varios artículos, como material de cuidados intensivos, como respiradores, equipos de protección personal, mascarillas reutilizables, vacunas, cuando extensibles, y antibióticos y suministros de laboratorio. A la Unión Europea le ha costado arrancar ante la crisis del coronavirus. La sanidad no es una de sus competencias, pero existe margen de maniobra y está tratando de ocuparlo, especialmente en el ámbito financiero. En Bélgica, el número de casos de coronavirus se mantiene relativamente bajo en comparación con otros países europeos. 1.700 infectados y 21 muertos, sobre una población de 11 millones de personas. Pero estos datos podrían responder al bajo número de pruebas que se están realizando y al hecho de que no se rastrean los contactos entre personas. Bélgica nunca ha tratado de retroceder en la cadena de infecciones y ha decidido realizar la prueba del COVID-19 únicamente a los pacientes que ya tienen síntomas para confirmar que dan positivo. Ahora, visto el gran número de pacientes y a la espera de lo que creemos sucederá, la idea sigue siendo basarse en un diagnóstico esencialmente clínico. Y esto, evidentemente, va a dar lugar a cifras diferentes entre los distintos países. Está claro que si no se hacen las pruebas, no tenemos el número real de infecciones. Pero en la coyuntura actual, para que baje la curva de contagios, la urgencia ya no es tanto el diagnóstico como la necesidad de aumentar el número de camas hospitalarias.
Il Belgio ha una sanità di ottima qualità, molto distribuita a livello capillare. Bélgica tiene una atención médica de excelente calidad, distribuida de manera muy uniforme por todo el territorio. Los datos muestran que tenemos un amplio margen de maniobra para hacer frente a la emergencia. Obviamente, lo que está sucediendo a 800 kilómetros de nosotros, en Italia, nos ha conmocionado y nos ha hecho tomar conciencia sobre las medidas a adoptar. Bélgica ha suspendido las operaciones no urgentes y ha comprado nuevos respiradores, pero el aislamiento sigue siendo la mejor prevención. Pero no basta. Pero no basta, porque cuando dentro de 4 semanas volveremos todos a la calle, corremos el riesgo de experimentar otro pico. Estudios llevados a cabo en Corea del Sur afirman que para evitar un nuevo pico es necesario hacer muchas pruebas y aislar a los infectados, especialmente a los asintomáticos. Hoy no habrá partida de petanca, no la habrá en mucho tiempo. El parque está vacío. En los tiempos del coronavirus, los ancianos se han desvanecido de las calles. El centro de día también ha cerrado. Deben permanecer en casa para protegerse del virus. Solo en Madrid, 240.000 personas padecen soledad no deseada. 6 de cada 10 tiene más de 65 años. Para muchos de ellos, el confinamiento impuesto por la epidemia es otra capa más en su burbuja de aislamiento. Victoria tiene 32 años. Hoy ha roto la cuarentena para comprar productos de limpieza para una mujer minusválida que vive sola. Una iniciativa voluntaria de las vecinas del barrio, porque sabemos que es necesario, porque desde el primer día que se aprobó ya el estado de alarma, decidimos aislarnos todas. Lo primero que pensamos es que, bueno, nosotras estamos bien, pero habrá gente en el barrio que lo va a pasar muy mal. Forma parte de un grupo de 30 voluntarios que trata de proteger a los más vulnerables de la enfermedad. Sal, asómate. Asómate, Charo, asómate. No son los únicos. Cientos de vecinos en toda España se desviven por aquellos que hoy se sienten un poco más solos. Cumpleaños feliz. Las visitas de los cuidadores se han reducido al mínimo para evitar posibles contagios. La Cruz Roja está haciendo cientos de llamadas diarias para acompañarles telefónicamente y comprobar que se encuentran bien. Proactivamente nos ponemos en contacto con ellos, escuchando qué es lo que necesitan, que a veces es simplemente poder tener un rato, ¿no?, de conversación con alguien, sobre todo en este periodo de confinamiento, y poder cubrir, sobre todo para los más vulnerables, pues esas situaciones donde pues quizá los cuidadores les fallan y necesitamos poder poner a su disposición pues la cobertura de necesidades básicas. En la entrega, los voluntarios evitan el contacto para evitar una posible infección, que en su caso podría tener consecuencias fatales. Ponemos los guantes porque todo lo que vayamos a tocar, que vayamos a entregar, tiene que ser tocado solo con guantes. Tomamos el telefonillo, les dejamos las cosas en el rellano, bajamos y avisamos de que ya hemos dejado la compra. En estos momentos que son tan duros de soledad, sentir que hay fuera, en tu calle, en las calles cercanas, gente que está ahí preparada para si necesitas algo, es muy beneficioso. Estamos en contacto. El coronavirus ha agravado la situación de miles de ancianos, discapacitados y otros grupos vulnerables que sufrían con anterioridad de soledad no deseada. Estos voluntarios esperan que esta ola de solidaridad les pueda reconfortar con un claro mensaje. Podréis estar solos, pero siempre estaréis acompañados. Desde Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. El hombre fuerte de la Unión Europea en las negociaciones del Brexit tampoco se libra de la pandemia. Michel Barnier ha contraído la enfermedad producida por el coronavirus y ha publicado un vídeo en el que, además de agradecer su tarea al personal sanitario, comenta su estado. En esta grave crisis del coronavirus que afecta a todo el mundo y a Europa en particular, solo quiero decirles personalmente que ayer di positivo en la prueba de la COVID-19. Me siento también como puede ser en esta situación y permanezco en casa. Barnier ha insistido en la responsabilidad individual de cada ciudadano en esta crisis sanitaria. Es él quien debería haber encabezado una nueva ronda de conversaciones con Londres prevista para esta semana, pero ya se había anunciado que las reuniones se aplazaban de forma indefinida. El Banco Central Europeo da un paso al frente en la batalla contra el coronavirus.
Este miércoles anunció un programa de compra de bonos de 750.000 millones de euros para contrarrestar el impacto de la pandemia para su política monetaria. Christine Lagarde, presidenta de la entidad, dijo que se realizarán adquisiciones de todas las categorías de activos elegibles y que su mandato hará todo lo necesario para paliar estos tiempos extraordinariamente difíciles. La crítica coyuntura ha obligado al Congreso de Estados Unidos a aprobar un segundo paquete de ayudas por un valor de $100.000 millones, entregados bajo un programa especial que protegerá a los trabajadores y permitirá que los test sean gratuitos. Otra buena noticia es que las bolsas europeas abren en terreno positivo tras la inyección millonaria del BCE. París sube un 2% y Madrid un 1,49%, mientras que Frankfurt y Londres se acercan al 1%. Wuhan consigue lo que hace solo unas semanas parecía una quimera. La ciudad china, epicentro de la pandemia, ha logrado por primera vez este jueves que no se produjera ningún contagio desde que se detectara por primera vez el coronavirus en diciembre. Sí que se han registrado 34 casos del exterior, principalmente procedentes de España y el Reino Unido. Los 11 millones de habitantes están obligados a permanecer confinados en sus casas y los trabajadores en los diferentes ámbitos no pueden relajarse. Cuando se vuelve a Tianjin hay que descansar bien antes de volver a la batalla contra la epidemia. Nuestra misión no ha terminado completamente todavía. En Wuhan quedan todavía algo más de 2.200 casos con COVID-19. La mayoría de los más de 80.000 infectados y más de 3.000 muertos en todo el país pertenecen a esta urbe. Los científicos chinos han descartado que el coronavirus pueda convertirse en una enfermedad estacional o regresar de forma más agresiva. Las calles de Italia siguen desiertas. Mientras el país se vacía, los canales se llenan. Al pasear por la orilla se observa el agua completamente transparente y pequeños peces. La reducción del turismo y la industria como consecuencia de las drásticas medidas introducidas para contener el coronavirus ha conseguido que los canales reciban menos contaminantes. También se reduce la contaminación del aire. Los expertos aseguran que hay un importante descenso de las emisiones de dióxido de nitrógeno en Italia, especialmente en la zona del norte. Los datos recogidos avalan que esto coincide con el periodo de cuarentena. Realmente es un triste indicio de que la actividad económica disminuye, pero esto para nuestro planeta es un alivio, porque los niveles de contaminación también están disminuyendo. Nuestro planeta es hermoso, pero también extremadamente frágil. Y creo que ahora hay mucha gente que ve la contaminación causada por los seres humanos desde una perspectiva muy diferente. Así que creo que sin ninguna duda, para el debate sobre el cambio climático, esto es una observación que nos hace abrir los ojos. Italia no es el único país en registrar una importante mejora en la calidad del aire. También en China, el mayor emisor de gases contaminantes del mundo. Según la NASA, Wuhan fue la primera ciudad donde cayeron los niveles de polución y esto se extendió al resto del país. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Volvemos mañana, pero ya saben que la actualidad sigue en nuestra emisión en televisión, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. No falten, nos vemos mañana.